Bueno, primero que nada vamos a repasar muy poquito el funcionamiento de un circuito de refrigeración, ¿sí? Acá les pongo ese esquema, que sería un esquema básico de refrigeración por compresión, ¿sí? Donde tenemos dos intercambiadores de calor, que es el condensador y el evaporador, un elemento de compresión, que es el compresor, y un dispositivo de expansión, que es el tubo capilar que está arriba. Le voy a poner para que asocien más o menos con las cuestiones del aire, el compresor rotativo de un split, ¿sí? Condensador y evaporadores que tendrían ese formato, aunque son las unidades, pero bueno, cada una de las unidades contiene los intercambiadores, las serpentinas, ¿sí? Que son las que van a intercambiar calor con los ambientes. Entonces tenemos el evaporador que está colocado dentro del ambiente. Voy a quitarlo porque impide un poquito ver bien el circuito. El evaporador que va colocado dentro del ambiente que se desea acondicionar, el condensador que va afuera, y entonces lo que sucede es que el compresor aspira refrigerante de un circuito que está delimitado también por el capilar, que va a retener refrigerante del otro lado y por lo tanto dejar pasar muy poco, es decir, el circuito del evaporador, que es el circuito de baja, va a recuperar muy poquito refrigerante, mientras que el compresor va a seguir sacando y va a comprimirlo y descargarlo sobre el circuito del condensador, para el otro lado sería acá, ¿no? Circuito del condensador, lo cual genera que en todo el circuito de baja, es decir, el circuito que va del compresor hasta el capilar pasando por el evaporador, el circuito que está todo de este lado, ¿sí? Se genera una baja densidad de refrigerante, es decir, hay mucho espacio y poquito refrigerante. Mientras que en el circuito contrario, el circuito del condensador, se va a generar una alta densidad a propósito que el compresor está ahí metiendo refrigerante y el capilar está reteniéndolo. Entonces todo ese circuito ¿eh? va a contener mucho refrigerante en poco espacio. Esto lo que genera es una baja temperatura en el circuito de baja y una alta temperatura en el circuito de alta, sin el circuito del condensador, lo cual nos va a permitir que el evaporador tenga una diferencia de temperatura en relación al ambiente interior, una diferencia negativa, es decir, que la temperatura del refrigerante cuando circula a través del evaporador es menor que la temperatura del ambiente que estamos acondicionando. Lo cual va a hacer que al circular aire forzado, en el caso del aire acondicionado, se genere un intercambio de calor a propósito de esa diferencia de temperatura, que ese intercambio de calor va a suponer un pasaje de calor del aire del ambiente que tiene mayor temperatura hacia la serpentina o a través de la serpentina hacia el refrigerante, que es el negativo térmico, es decir, el elemento que tiene menos temperatura en esta comparación. Después de ahí el refrigerante va al compresor, el compresor acumula, ¿no? Concentra, comprime, aumenta la densidad, lo descarga sobre el otro circuito y a propósito de tener, como decíamos, mayor densidad, va a tener también mayor temperatura, lo cual va a generar el intercambio contrario, ¿no? Tiene una diferencia ahora positiva en relación a la temperatura exterior, es decir, tiene más temperatura el refrigerante dentro de la serpentina que el aire fuera de la serpentina. Entonces, en esa transmisión que genera la serpentina, la circulación de calor es desde el refrigerante hacia el aire, es decir, que el refrigerante pierde calor, disipa calor hacia afuera, el calor que está tomando de adentro. Entonces, esto permite que transportar calor del foco térmico interior, del ambiente interior, hacia afuera, ¿no? Está tomando calor por el evaporador y lo está liberando por el condensador, ¿sí? Sumado a eso, bueno, la cuestión de los cambios de estado, es decir, en el condensador, a propósito de tener mayor densidad y por lo tanto mayor presión, al perder calor pierde temperatura y al perder temperatura, como la presión está alta y el punto de saturación está alto, se condensa, se vuelve líquido. Entonces, toda la mitad de arriba del circuito, desde la salida del condensador, pasando por el capilar hacia el evaporador, vamos a tener refrigerante en estado líquido. Una vez que entra el evaporador empieza a tomar calor, está a menos densidad y por lo tanto menos presión, por lo tanto el punto de ebullición está más bajo, entonces al tomar calor levanta temperatura, se evapora y entonces va en estado gaseoso al compresor.